Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a su clase de física general. Vamos a dar inicio a la tercera unidad. La tercera unidad, pues, trata el movimiento rotacional. Más o menos les doy el panorama de esta tercera unidad. Digamos, en la primera unidad nosotros vimos cinemática y dinámica, pero todo fue traslacional, es decir, un objeto se traslada del punto A al punto B. De ahí, en la segunda unidad, estudiamos la parte de trabajo y energía. Trabajo, energía, colisiones, la parte de colisiones, elásticas e inelásticas. Bueno, en la parte rotacional también vamos a estudiar la parte de energía. No colisiones no. Sí vamos a estudiar el momento, que en este caso ya no sería el momento lineal, sino que vamos a estudiar algo llamado momento angular. Entonces ya todo lo que habíamos visto de manera lineal en los parciales anteriores al inicio de la clase, a partir de ahora lo vamos a estudiar, pero en el ámbito rotacional. Bien. Bien, vamos a estudiar. Bueno, aquí vamos a seguir hablando también del centro de masa, es decir, ya a partir de ahora vamos a estudiar los cuerpos. No, siempre, o sea, bueno, si ustedes recuerdan, en la parte del centro de masa hablábamos de cuerpos que no podían ser identificados como un punto, porque la masa no se distribuía necesariamente de manera uniforme. Entonces, lo que hacemos es identificar en qué punto se concentra, en qué punto del espacio se concentra la masa, digamos, de este cuerpo. Y entonces, si analizamos el centro de masa, tenemos una muy buena aproximación de lo que pasa, de lo que le pasa a todo el objeto. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a tratar la rotación de los cuerpos, rotación de cuerpos rígidos. Tenemos varios ejemplos: el planeta Tierra, el volante de un automóvil. Tenemos aquí el disco, tenemos aquí este disco que está rotando, que puede ser un disco compacto, puede ser el disco duro de una computadora. De los discos tradicionales, ¿verdad? Los de estado sólido ya no tienen un plato que gira. Tenemos la rueda también de una bicicleta. Entonces, la cuestión aquí es que si ustedes se fijan, todos estos objetos tienen algo en común. Están rotando, están girando alrededor de un eje. Y entonces el eje alrededor del cual gira todo el cuerpo se encuentra estático, podríamos decirlo, se encuentra estático. Entonces, es cierto, la Tierra gira alrededor de su eje, pero claro, no está estático porque la Tierra a su vez se traslada en movimiento, entre comillas, vamos a llamarlo así. El planeta Tierra tiene movimiento circular uniforme alrededor del Sol, que no es no es una circunferencia la trayectoria, es una elipse, pero bueno. Pero a su vez la Tierra también rota alrededor de su propio eje. Pero claro, aquí el eje no está fijo porque todo el planeta se mueve. Pero sí, la Tierra como tal sí rota alrededor de un eje. Y entonces, claro, nosotros podemos analizar incluso el planeta Tierra, podemos despreciar el movimiento traslacional y asumir que el eje no está en movimiento. Por eso dice que también que el eje puede que esté fijo en algún marco de referencia inercial. Ahora bien, en este caso, entonces, si usted analiza, digamos, agarra un segmento fijo, agarra un segmento del cuerpo rígido, y entonces lo que usted va a observar es que ese segmento se va moviendo con un cierto ángulo a medida que avanza el tiempo. En este caso es
Es la aguja de un velocímetro. Bueno, para los automóviles que todavía tienen aguja, ¿verdad? En los velocímetros. Y entonces el desplazamiento de esta manecilla, de esta aguja, no es, digamos, un desplazamiento de un punto A un punto B, sino que más bien es un desplazamiento, pero que se mediría con respecto al ángulo que forma sobre la horizontal. Entonces, podríamos describir la rotación de este cuerpo eligiendo un punto específico y seguir sus coordenadas X y Y. Claro, vamos a ver nosotros que si seguimos las coordenadas X y Y, puede ser complicado hasta cierto punto que las coordenadas cartesianas, si se fijan, todo se mueve en cuadros, todo se mueve en cuadros, en rectas, y aquí estamos teniendo arcos. Quizá entonces las coordenadas cartesianas no son las ideales para el movimiento, para la cinemática rotacional. Y por eso es que también nosotros vamos a medir los desplazamientos, el desplazamiento angular y la distancia angular o la posición angular, la vamos a medir pues en radianes, ¿sí? De acuerdo al ángulo que forma con respecto a una referencia, el cuerpo, este punto del cuerpo. Bien, entonces, aquí pueden ver en la figura A, tenemos el segmento S y un radián se refiere al arco, a este segmento de la circunferencia. Cuando este segmento tiene la misma longitud que el radio, a eso pues se le denomina radián. Y entonces aquí tenemos la forma de relacionar el ángulo, el radio y el segmento de la circunferencia. Como podrán ver, esta relación ustedes la conocieron vamos a hacer zoom, en su clase de geometría y trigonometría. Entonces, aquí este ángulo sería la posición en radianes. Podemos aquí tener un cuerpo, claro, puede estar rotando en dos sentidos. Puede estar rotando a favor de las manecillas del reloj, como en esta imagen de la derecha, o puede estar rotando contrario a las manecillas del reloj. Y aquí vamos a hablar de algo muy importante. Necesito que todos vean su mano derecha. Pongan su mano derecha con los dedos extendidos, la mano abierta con los dedos extendidos, frente a ustedes. Van a notar que el pulgar, si la tienen extendida al igual que yo, van a notar que el pulgar apunta hacia arriba. Y todos sus otros dedos apuntan hacia el frente. ¿Están conmigo? ¿Estamos bien ahí? Pulgar hacia arriba y todos los dedos hacia el frente. Como si me fueran a dar la mano o algo así. Sí. Bien. Bien, entonces lo que van a hacer ahora es enrollar los 4 dedos, los van a enrollar hacia el centro de su mano, hasta cerrar su mano, como si fueran a hacer un puño. Con el pulgar apuntando hacia arriba, si ustedes enrollan sus dedos, el movimiento que hacen es el movimiento que es contrario a las manecillas del reloj. Y entonces, ¿por qué vamos a definir el sentido antihorario como el positivo? Porque el pulgar apunta hacia arriba. Entonces lo vamos a definir ese sentido de rotación como el positivo. Y si su pulgar apunta hacia abajo y ustedes enrollan los dedos,
van a observar que al enrollarlos van a favor de las manecillas del reloj, o sea, en sentido horario, pero el pulgar apunta hacia abajo obligatoriamente. Entonces, por eso se define ese sentido de rotación como negativo. Esto que acabamos de hacer se llama regla de la mano derecha. Y por favor tenganla en cuenta porque la vamos a seguir utilizando en sus clases de electricidad y magnetismo 1, electricidad y magnetismo 2 también. Y creo que física general 2 hay una parte donde se utiliza también la regla de la mano derecha, solo que en este momento no lo recuerdo. Bien. Entonces, bien, ¿cómo? Ok, partimos entonces de que los objetos ahora rotan y debido a que estos objetos rotan, la posición ya no se puede establecer como lo habíamos hecho anteriormente, sino que la posición pues va a depender del ángulo, ¿sí? La posición va a depender del ángulo en radianes que tenga el punto deseado, que se haya desplazado el punto deseado. Ahora bien, como vamos a definir toda la cinemática que nosotros ya conocemos, tenemos que volver a definir posición, tenemos que volver a definir desplazamiento, tenemos que volver a definir rapidez, velocidad y aceleración, pero esta vez ya no son a velocidad lineal ni aceleración lineal, sino que ahora son aceleración, velocidad y desplazamientos angulares. Entonces ahora se le agrega este apellido angular para que lo tomen en cuenta. Vamos a volver a definir todo lo que ya habíamos visto, pero en términos de cuerpos que están rotando. De eso trata esta tercera unidad. Y entonces, cuando les digo todo, es todo, incluso la primera y segunda ley de Newton. Vamos a verla cómo se escribe en términos de cuerpos que rotan. O sea, todo lo que ya hemos estudiado lo volvemos a ver, pero angular ahora. O sea que, bueno, si hay algún tema que siente debilidad, este es el momento adecuado para fortalecerlo. Bien, teníamos la posición y el desplazamiento. Ok. La posición sería pues el ángulo en radianes que este forme con respecto al origen, con respecto a nuestra referencia. Y el desplazamiento simplemente es la posición angular final menos la posición angular inicial. En este caso, la rapidez. La rapidez sería el desplazamiento angular final menos el desplazamiento angular inicial dividido entre el tiempo. Esto sería la rapidez angular. La velocidad angular, perdón, la velocidad angular. Y luego, siguiendo el mismo razonamiento que habíamos seguido al inicio, si son desplazamientos muy pequeños, en tiempos muy pequeños, más que todo cuando el tiempo se vuelve muy pequeño, obtenemos la velocidad instantánea como la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Recuerden, nosotros habíamos definido la velocidad instantánea como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Bien, aquí tenemos de nuevo la regla de la mano derecha que les había explicado, pero ahora que ven las imágenes es más fácil comprenderla, porque ya hicimos el ejercicio. Entonces, si usted enrolla los dedos con el pulgar apuntando hacia arriba, le da el sentido antihorario. Y si usted lo hace con el pulgar hacia abajo, le da el sentido horario. Por eso, el sentido de rotación que va en contra de las manecillas del reloj es positivo. Y el sentido de rotación que va a favor de las manecillas del reloj es negativo, como este, por ejemplo. Ahora bien, si un objeto se encuentra rotando en contra de las manecillas del reloj en el plano XY, el pulgar, por eso se llama regla de la mano derecha, se usa la mano derecha,
y específicamente el pulgar, le da a usted la dirección de la velocidad angular. Entonces, si el objeto rota en contra de las manecillas del reloj, esta velocidad angular es positiva, porque el pulgar apunta hacia arriba. En el caso contrario, si el objeto rota a favor de las manecillas del reloj, entonces tenemos que el pulgar apunta hacia abajo y la dirección de la velocidad angular será negativa. Ok, bueno, está bien. Hasta aquí vamos con la velocidad angular. Pero ¿qué pasa si esta velocidad es variable? Si en un momento tiene un valor, en otro momento tiene otro valor. Ok. Si cambia entonces la velocidad angular, se producirá una aceleración angular. Y entonces un ejemplo es una persona que pedalea en una bicicleta. Podría ser la rueda de un automóvil también. Si se aplican los frenos o si pedalea con más fuerza o acelera más, entonces la rotación, la rapidez, la velocidad rotacional, la velocidad angular, perdón, la velocidad angular puede aumentar o disminuir, y que la velocidad angular pueda aumentar o disminuir implica la existencia de una aceleración angular, cuya formulación debería ser igual, claro, salvando las diferencias, que el de la aceleración que ya conocíamos. Es decir, una aceleración siempre la hemos definido como el, cambio de velocidad con respecto al tiempo, por unidad de tiempo. Y es justamente lo que tenemos acá. La aceleración angular se representa con la letra alfa y es la velocidad angular, el cambio de velocidad angular dividido entre el tiempo. Claro, si queremos la aceleración angular instantánea, entonces es el límite cuando el tiempo tiende a cero y obtenemos que la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Resultado que ya sabíamos porque es el mismo que habíamos obtenido en la primera unidad de la clase. De manera que yo puedo establecer una cierta analogía entre las variables. Por ejemplo, la posición angular que está representada por la letra griega θ, la velocidad angular que está representada por la letra griega omega minúscula, parece una W, pero es la letra omega minúscula, y la aceleración angular, que es la letra alfa, pues son equivalentes a tener la posición, velocidad y aceleración lineales, tal como las habíamos estudiado en la primera unidad. Pero no es solamente que sean análogas, no es solamente que haya una analogía. Ya vamos a ver eso más adelante. Omega y B son el cambio de la posición con respecto al tiempo. Uno es lineal y el otro es angular. No pasa nada. La aceleración alfa y A, pues ambas son cambio de velocidad con respecto al tiempo. Que una sea angular y la otra lineal, pues son pequeños detalles. Acá tenemos cómo afecta la aceleración angular. ¿Cómo afecta la aceleración angular a un objeto, por ejemplo? Disculpen. Una aceleración angular, aquí vamos a ver. Aquí en el primer disco, usted tiene una aceleración angular que va en sentido antihorario. ¿Sí? Es decir, la aceleración angular, el pulgar apunta en el eje Z, digamos, o en este caso apunta hacia usted saliendo de la pantalla. Si tiene usted esta aceleración angular y el objeto tenía una velocidad angular, tiene una velocidad angular que también el pulgar apunta hacia usted fuera de la pantalla, entonces esta rueda
lo que hace es incrementar la velocidad angular. Incrementa la velocidad angular. Entonces la rueda incrementa su velocidad, tal como dice acá. Pero, ¿qué pasa si, en este caso, la velocidad angular es contraria a las manecillas del reloj? Es decir, la dirección de la velocidad siempre es saliendo de la pantalla de su celular o computadora. Pero ahora la aceleración angular va en sentido horario, es decir, el pulgar va hacia adentro de la pantalla. Entonces, como la aceleración angular tiene una dirección opuesta a la velocidad angular, lo que va a pasar con esa rueda es que va a ir cada vez más despacio. Esto es análogo cuando yo les decía que un objeto siempre quiere moverse en la misma dirección que la aceleración. Y teníamos el ejemplo de caída libre, que usted lanza un objeto al aire y por un cierto tiempo el objeto se mueve hacia arriba. Pero como la aceleración gravitacional apunta hacia abajo, tarde o temprano el objeto que se movía hacia arriba se detiene en su altura máxima y luego comienza a caer, es decir, se mueve en la misma dirección que la aceleración gravitacional. En el ejemplo de la caída libre. Aquí pasa lo mismo. Si la aceleración va en sentido horario, pero la velocidad inicial va en sentido antihorario, entonces esa es una rueda que cada vez va a ir más despacio. En un momento se va a detener y luego va a comenzar a girar en el sentido contrario, ya en el mismo sentido de la aceleración angular. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos el caso contrario, donde la velocidad angular va a favor de las manecillas del reloj? O sea, una velocidad angular negativa, porque en el pulgar va apuntando hacia abajo, o en este caso, hacia adentro de la pantalla. Entonces, si la velocidad angular va en sentido horario, pero la aceleración va en sentido antihorario, porque la aceleración aquí, estamos en el tercer disco ya, la aceleración aquí dice que es positiva, o sea que la aceleración va en sentido antihorario. La velocidad angular inicial va en sentido horario ahora. De nuevo, aquí tenemos un caso donde la rueda disminuye su velocidad angular hasta detenerse y después de detenida, si todavía se sigue aplicando la aceleración angular, pues va a hacer que la rueda termine girando en la misma dirección que la aceleración angular. Pero en este caso que tenemos velocidad angular negativa y aceleración angular positiva, ahí esa rueda o ese objeto que esté rotando cada vez va a rotar más despacio. Cada vez va a rotar a menor velocidad angular. Finalmente, si la velocidad angular, que es negativa, tiene una aceleración angular que también es negativa, entonces la rueda va a girar más rápido, pero claro, la rueda va a girar más rápido porque la aceleración angular tiene la misma dirección que la velocidad angular. Entonces esta es una rueda que cada vez va a ir más rápido. En conclusión, si la velocidad angular y la aceleración angular tienen la misma dirección, el objeto rota cada vez más rápido. Pero si la velocidad angular y la aceleración angular tienen direcciones opuestas, entonces el resultado es que el objeto va a rotar cada vez a menor velocidad angular, va a ir rotando más despacio cada vez. En otras palabras, se va a frenar. Bien,
Entonces, vamos a tener, como estábamos hablando, de cinemática rotacional. Entonces, en la cinemática rotacional vamos a hablar de aceleración angular constante. Así como en el primer parcial habíamos hablado de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues ahora vamos a hablar nosotros de aceleración angular constante. Así como allá teníamos aceleración constante, ahora tenemos aceleración angular constante. Y vean que la ecuación, partimos de la definición, ¿verdad? Aceleración es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Integramos de un T1 a un T2 y desde una velocidad angular inicial hasta una velocidad angular final. Como la aceleración angular es constante, a pesar de que está dentro de la integral, puede salir. Y se obtiene esta ecuación. Dice que la velocidad angular final deberá ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por tiempo. ¿Suena familiar? Sí, suena muy familiar. Se puede hacer algo similar y entonces podemos obtener las siguientes ecuaciones. La posición angular final es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Ok, entonces aquí también hay una ecuación muy parecida en cinemática, que es muy parecida a esta. Y vean las otras dos ecuaciones. Velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad inicial, angular inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración angular por la posición angular final menos la posición angular inicial. De nuevo, tenemos acá tres ecuaciones. Estas tres ecuaciones son muy parecidas a las que habíamos visto en la cinemática de la primera unidad. Sorpresa. Resulta que, sí, son las mismas ecuaciones, pero ahora describen, son las mismas ecuaciones, pero ahora describen el movimiento rotacional. Pero si se fijan, las ecuaciones son son la misma, digamos, son la misma ecuación, solo que adaptadas al tipo de movimiento que tenemos ahora. Y entonces, pueden verlas acá. Son exactamente la forma general, la forma es la misma. La forma es la misma. Bien, jóvenes, nos quedamos por aquí el día de hoy. Espero que la clase haya sido de su agrado. Nos veremos el día de mañana.